Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva clase. En este día vamos a hablar del plan de salvación. Esa es la clase de hoy. Plan de salvación es una clase más cortita que las anteriores, pero es muy importante porque en esta clase hablamos de la obra redentora de Jesucristo. Justamente ese fue el plan de salvación. El enemigo tuvo un plan de venganza contra el Señor y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Salvarnos, o la salvación en sí, es cuando estamos en peligro o estamos en una situación grave y algo nos rescata de eso, nos saca de esa situación. El plan de salvación de Dios con respecto a nosotros fue justamente eso. La situación en la que nosotros estábamos, dice la palabra de Dios, que nosotros espiritualmente estábamos muertos en delitos y en pecados, es decir, estábamos por nuestra propia condición de pecadores, estábamos separados del Padre. El pecado es separarse de Dios. Y vamos a ver cómo es que nosotros estamos separados de Dios. Dios genera la posibilidad de que nosotros cambiemos esta condición, y esta condición es la que nosotros tenemos gracias lamentablemente a lo que sucedió en los cielos antes de la eternidad, antes del tiempo Cronos. Estamos hablando de la caída de Lucifer o de Luzbel. Lucifer significa lucero de la mañana en griego. Luzbel es luz bella en el hebreo. Cuando hablemos de Lucifer o Luzbel estamos hablando de la misma estructura creacional, del mismo ángel. Hay distintos tipos de jerarquías de ángeles con diferentes características y diferentes funciones. Y Lucifer o Luzbel, muchos enseñan que fue un arcángel. Muchos enseñan que fue un arcángel con función de querubín y otros enseñan que propiamente dicho fue un querubín. Al margen de esto sabemos que fue un servidor de Dios, fue en mano derecha de Jesucristo en los cielos, tenía tareas muy importantes en los cielos y a la luz de la palabra vamos a ir viendo dos pasajes que nos revelan esto. Isaías y Ezequiel reciben una profecía para el rey de Tiro, para un ser humano, rey de esta ciudad, pero también la palabra de Dios proféticamente nos está revelando lo que sucedía antes de la creación del ser humano. Y lo tenemos en Isaías 14, versículo 11 al 14. Y en Ezequiel 28, 11 al 19. Vamos a leer primero el versículo de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová, dice Isaías, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Y estas palabras son a el rey de Tiro o a Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Es decir, que Lucifer era un ser perfecto. Dice lleno de hermosura, acabado en hermosura. Por ahí hay gente que estéticamente podemos decir que es gente bella, o que todos nosotros tenemos cosas lindas, pero también tenemos algún defecto que no nos gusta. En este caso, este ser era un ser precioso, perfectamente creado, que no tenía fallas, que era un modelo a seguir. Luego de Lucifer se fueron creando otras estructuras creacionales de acuerdo a quién él era o cómo él era, por la perfección que él tenía. Dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y la palabra de Dios empieza a nombrar diferentes piedras preciosas que estaban en el pectoral o en las vestiduras de Lucifer. Y en la palabra de Dios encontramos que solo los sacerdotes tenían este tipo de vestiduras. Entonces vamos viendo lo importante que era este ser en los cielos. Dice: los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces ahí vemos la celebración, la importancia que en los cielos se estaba haciendo música cuando él era creado.
Tú, querubín grande y protector, te puse en el monte santo de Dios. En los cielos, espiritualmente, hay un lugar que es el monte santo de Dios y tiene conexión con un monte en la tierra de Israel, físicamente. Y ese lugar él estaba ocupando, estaba sirviendo a Dios en ese lugar. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, esa palabra contrataciones se refiere a comercio, se refiere a recibir y dar. Entonces, Lucifer lo que hacía era recibir recibir adoración de los seres que en ese momento existían en los cielos, o las creaciones que hasta el momento estaban, daban adoración y él debía dársela a Dios y dar bendición a esas estructuras creacionales. Pero él decide quedarse con esas cosas, él quiere quedarse con esas cosas, él desea en su corazón hacerse como Dios. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que mires a ti. Bien. Y también el libro de Isaías nos revela cosas también muy importantes de este ser. En Isaías 14, versículo 11, dice la palabra de Dios: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces esto es lo que él quiso ser. Él tenía tanta perfección, tanta hermosura, tanta grandeza, era tan importante en el reino de los cielos, que él quiso ser como Dios, que él quiso sentarse en el lugar de Dios. Estamos hablando de posición, estamos hablando de función, estamos hablando de que él quiso quitar a Dios del trono y ponerse el ser igual a Dios. Entonces es importante que anoten lo siguiente. Dice, él era un querubín protector, estaba en el Edén, que el Edén es un lugar espiritual, que luego se conecta con la tierra. Por eso en la tierra Dios planta el huerto del Edén, planta el Edén. Pero es un lugar que está en los cielos y es donde él estaba. Lo adornaban muchas piedras preciosas, dirigía la alabanza a los cielos. Todo esto es muy importante que lo anoten, pero se llenó de soberbia y orgullo su corazón. Comenzó un proceso de rebeldía. Elaboró un plan en los cuales muchos ángeles fueron engañados y muchos le siguieron. La tercera parte de los ángeles, no conocemos bíblicamente la cantidad de números de ángeles porque son infinitos, pero aún así, la tercera parte de ellos fueron arrojados con él. Pretendían ser como Dios, asemejarse a Dios, fueron echados de la tierra. Bien. Este suceso se ubica entre el Génesis 1 y Génesis 2. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto o coma, y hay un espacio temporal allí, hay un tiempo, y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando los ángeles, la tercera parte de los ángeles junto con Lucifer fueron arrojados, ellos generaron desorden, generaron caos, que luego Dios se toma su tiempo de 6 días para luego crear u ordenar. Dios comienza a ordenar, entonces culminando con la creación del hombre a su imagen y semejanza. Lo ubica en el huerto del Edén. Todos estos puntos, por favor, anótenlos.
El hombre es creado con el propósito de alabar y adorar a Dios por su voluntad, que cuidara el huerto, que se multiplicaran, que labrara el huerto y que vivieran en una armonía y comunión con el Señor. Había una relación especial entre Dios y el hombre, que no sé, hoy en día no hay nada que se parezca a la relación, a lo que sucedía en ese momento, la comunión que tenían ellos con Dios. Veían a Dios cara a cara. Adán y Eva eran seres espirituales, dice la palabra, poco menor que los ángeles somos los hombres, dice la palabra de Dios. Pero ellos eran seres llenos de luz, ellos tenían luz, así como Dios. Pero todo eso lo perdieron por el plan de destrucción que Satanás elaboró con ellos. Un plan de venganza, porque Satanás, al no poder hacer nada contra Dios, contra el Eterno, contra el Creador, lo que hace es empezar a atacar a sus hijos. Y como vio Satanás que allí en el huerto del Edén el hombre no se debía contaminar con lo que sucediera afuera, se infiltró en forma de serpiente y hizo que desobedecieran un mandato, como hablamos en la clase de ayuno, que rompieran un ayuno que ellos tenían, y era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Habían dos árboles de los cuales en realidad ellos no podían comer, el árbol de la vida y de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás, engañando a Eva, hace que coman. Esto hace que se rompa la comunión inicial que había entre Dios y el hombre. Esa comunión especial, por decirlo de alguna fuera, ese enamoramiento entre Dios y su más preciada creación, que era el hombre, se rompe. Eso es desobedecer un mandamiento, es pecado, y el pecado es la separación de Dios. Eso es lo que hizo Satanás, fue y separó, rompió, hizo caer, así como en un principio hizo caer la tercera parte de los ángeles y que ellos fueron sacados del cielo, fueron echados del cielo, logra que suceda lo mismo con la humanidad. Hace caer al hombre y a la mujer y ellos son echados del huerto del Edén. De ahí en más, Dios, para poder tener comunión con el hombre, va levantando diferentes personas, como Enoc, como Noé, como Moisés. Y a este último, a Moisés, Dios en el desierto, todos conocemos la historia que hemos hablado bastante de veces del peregrinar del pueblo de Israel por Egipto, por el desierto. Allí en el desierto Dios a Moisés le da la ley. Entonces Dios le dice, esa comunión que se perdió, esa santidad que se perdió en el huerto del Edén, lo van a poder recuperar cumpliendo con la ley, con los 613 mandamientos. Pero lamentablemente no había nadie que pudiera cumplir con eso. No había un ser humano tan santo como para poder cumplir con esa tarea. Entonces Dios es allí que elabora el plan de salvación del cual nosotros hoy estamos aprendiendo. ¿Qué sería ese plan de salvación? Que Dios envía a su Hijo en los cielos, a su único Hijo en los cielos, a morir por el hombre. ¿Por qué a morir? Porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte. Y pagando con la muerte esa separación, esa culpa que nosotros tuvimos como ser humano, esa culpa que el ser humano tuvo con respecto a Dios, pagándolo con muerte, iba a hacer que esa separación se terminara y vuelva el ser humano a tener una comunión con el Señor, a una unión espiritual con el Señor. Porque nosotros hoy podemos orar y podemos acercarnos a Dios en oración, en búsqueda, en adoración, sabiendo que Dios nos escucha, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesucristo vino a la tierra y fue el único ser humano que pudo cumplir con esos 613 mandamientos, fue el único que pudo ser santo, sin manchas, sin arrugas, como un corderito sin fallas. Es lo que pudo hacer Jesús, ya que nosotros debíamos hacer eso y no pudimos. Eso es el plan de salvación. A eso es lo que nosotros hoy le llamamos gracia
Y eso es lo que rompió y derribó el plan del enemigo. Entonces, por favor, no se olviden, o sea, que no quede sin anotar en sus apuntes que en Génesis 3 es donde tenemos el relato de la caída del hombre. Satanás en forma de serpiente engaña a Eva para que coma del fruto, convence a Adán y ellos son echados del huerto del Edén. Después de esto vamos a anotar lo siguiente. Con el plan de Jesucristo nosotros somos reconciliados, y eso está en Romanos 5:10. Y en Juan 3:16 es el versículo clave de toda la Biblia. La obra redentora de Jesucristo en la cruz es lo que parte la humanidad, o la historia de la humanidad la parte en dos. Antes de Cristo y después de Cristo, siempre en los libros de historia lo vemos. En nuestras Biblias vemos el Nuevo Testamento que nos habla durante esos 66 libros de todo lo que nos habla de Jesucristo que ha de venir a la tierra. Y también después en el Nuevo Testamento nos habla el Nuevo Testamento de ese Mesías, ese Jesucristo que vino a la tierra y nos salvó, nos trajo salvación. La salvación es la libertad, esto es importante que anoten, la libertad de la condenación del pecado. Es la certeza de que si sabemos cuidar esa salvación, el día que nos llegue la muerte entraremos en el reino de los cielos juntamente con Cristo para disfrutar de lo que Él tiene. Si nosotros hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, si nos arrepentimos de nuestros pecados, y hoy tal vez después de ver este video o en cualquier momento nos sorprende que nos llega la hora, podemos tener la certeza de que podemos ser salvos, ¿sí? Y si no, esperar al día en que Cristo venga a buscar su iglesia, que seremos salvos con Él. Pero esto, ¿cómo se logra? Gracias a lo que hizo Jesucristo. Si no hubiese sucedido eso, nosotros no podríamos tener acceso a Dios, no podríamos tener acceso al Padre. ¿Cómo ser entonces salvos? ¿Cómo obtener esta salvación? Es creer que Jesucristo murió en la cruz y resucitó por nosotros, por nuestros pecados. Anótenlo, por favor. Jesucristo vino a cumplir la ley. Allí abajo pongan un título donde diga la ley. La ley fue entregada a los hombres por medio de Moisés. Esta es la definición de ley. La ley, cuando nosotros hablamos de ley, es los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Pero también podemos decir la ley refiriéndonos a la palabra completa del Señor. La ley, que fueron esos 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, fue entregada a Moisés en el Sinaí. En ella están los mandamientos que debían cumplirse, las bendiciones que reciben aquellos que cumplen con los mandamientos, pero también las maldiciones que reciben aquellos que no cumplen con los mandamientos. 613, ya lo hemos hablado muchas veces, 6 más 1 más 3 es igual a 10, que es los 10 mandamientos que resumen los 613 mandamientos literales que hay en la palabra de Dios. Estos 613 mandamientos son los que el hombre no pudo cumplir. El hombre no pudo ser santo, pero sí Jesucristo lo pudo hacer. Jesucristo no vino a borrar ni a hacer que la ley deje de estar en vigencia, sino lo que Jesucristo vino es a hacer cumplir la ley. El hecho de que Él cumpla la ley y que muera por nosotros empezamos a vivir no en un tiempo de ley, sino en un tiempo de gracia. ¿Qué significa la gracia? Anotar, porque es muy importante, la gracia es un regalo inmerecido. Es el regalo inmerecido que nos ayuda a nosotros a cumplir los mandamientos, a ser salvos, a ser santos, sabiendo que aunque no cumplamos con esos mandamientos, Dios nos perdona nuestros pecados. Dios, Jesucristo, nos salva, nos limpia con su sangre. Fue dada a los hombres la gracia a través de Jesucristo para demostrar la forma exacta de vida que nosotros debemos llevar. Entender que Jesucristo es nuestro ejemplo de vida, que cada vez que tengamos que tomar una decisión o hacer algo o no hacerlo,
pensar qué habría hecho Jesús en ese momento. Si Jesús lo hizo o no lo hizo, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que es cuál es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros en medio de esta gracia, en esta vida. Dios no elimina la ley, sino que con Jesucristo la firma. Porque gracias a que Jesucristo cumplió con la ley, es que nosotros hoy podemos estar en gracia, en la gracia. No podemos decir, esto era de la ley, esto era de la gracia, sino que hubo alguien que lo cumplió. Y gracias a eso, nosotros podemos disfrutar muchas cosas. Hoy en día sí estamos en tiempos de gracia, y es lo que le acabo de explicar, eso está en Romanos 14:15. No podemos vivir sin la ley, porque si quisiésemos vivir sin la ley es vivir en pecado. Y estos 3 versículos son muy, muy importantes que anoten. Juan 14:15, obedecer la palabra por amor, no por miedo, no por creer que Dios nos va a castigar, sino hacerlo por amor, porque obedeciendo la palabra nos acercamos a Dios. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Estar cerca de Dios, estar cerca de Jesús, disfrutar del Espíritu Santo. Jesús vino a cumplir con la ley. Eso está en Mateo 5:17. Y Romanos 3:20, no somos salvos por obras. No podemos decirle al Señor, mira, yo hice tantas cosas, cumplí con tantos mandamientos, porque eso no nos hizo salvos. No pudimos. El único que lo pudo hacer fue Jesucristo. Entonces, cuando nosotros le hablemos a alguien de Jesús, le presentemos a Jesús a alguien para que lo acepte en su corazón, hablemosles de esto, que seguimos a Dios por amor, por agradecimiento, porque Jesucristo dio la vida por nosotros, que nosotros éramos los que debíamos morir, que nuestra condición es una condición de pecado delante de Él, desagradable, y que si Él hubiese querido no nos salvaba, pero Él por amor, Jesucristo se despojó de sí mismo, dejó de ser Dios, dejó el trono, dejó la gloria en los cielos, como dice Filipenses, se despojó de sí mismo, se quitó toda su gloria, toda la gloria que Él tenía como Dios, para hacerse uno de nosotros y morir por nosotros, para hacerse uno de nosotros, pero perfecto, porque no tuvo pecado, no tuvo mancha, no tuvo maldad, y es de quien nosotros hoy tenemos que aprender. Cuando creemos en Él, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando le decimos a Dios que queremos pasar la eternidad con Él, cuando reconocemos que sin Él no somos nada, cuando le pedimos a Jesús, a Dios, que anote nuestro nombre en el libro de la vida, es cuando nosotros por fin somos salvos. Estos puntos que acabo de decir, anótenlos porque tienen que ver con la oración de confesión de aquel que entra a la familia de Cristo, aquel que entra a los cielos, de aquel que es salvo. Este es el plan de salvación, que Jesucristo con su muerte nos rescató de la condición y del lugar espiritual donde nos puso Satanás. Y ese plan de Satanás fue la venganza contra Dios, pero el plan de Jesucristo fue la salvación y el perdón de pecados para nosotros. Que el Señor les bendiga. Como siempre les digo, cualquier consulta, duda que tengan o comentario me los hacen saber. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima clase.